Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro santuario predilecto para todo lo relacionado con esas producciones que nos arrebatan el sueño, nos hacen reír hasta las lágrimas y por supuesto, nos inspiran suspiros con sus romances en algunos casos, con la apariencia de un romance. Hoy nos adentraremos sin tapujos en el fascinante y a menudo turbio mundo del espectáculo, directamente al corazón de los rumores jugosos y las especulaciones más candentes. Nuestra misión, analizar esas parejas que en su momento nos hicieron creer ciegamente en el amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, pero que con el implacable paso del tiempo, nos han dejado inevitablemente preguntándonos si todo fue un elaborado montaje, una estrategia de marketing maestra, o lisa y llanamente producto de nuestras ilusiones más fervientes. Desentrañaremos esas relaciones que se vendieron a bombo y platillo como la pareja del año, y que, de manera abrupta, terminaron desinflándose como un globo pinchado, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta, corazones de fans destrozados y una amarga sensación de desengaño. Y por supuesto, analizaremos a fondo el caso que encabeza nuestro título, Anne Derzel y Kerem Bürsin. ¿Fue su romance algo más que una simple y bien ejecutada actuación? ¿Existió un amor genuino entre ellos, o fuimos víctimas de una ilusión cuidadosamente orquestada? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de intrigas y teorías conspirativas, quiero recordaros, como es tradición, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os demoréis. Activad la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo vídeo. Aquí en este espacio encontraréis análisis exhaustivos, teorías descabelladas pero fascinantes, curiosidades jugosas y todo lo que os apasiona saber sobre vuestras series turcas favoritas. Y por supuesto os invito encarecidamente a dejarme vuestros comentarios al final del vídeo. Quiero conocer vuestra opinión, quiero saber si vosotros también creéis que algunos romances son pura fachada, si son simplemente una cortina de humo mediática. ¿Tenéis alguna pareja en mente que os gustaría que analizáramos en profundidad? No os reprimáis. Dejad volar vuestra imaginación y compartid vuestras teorías. Ahora sí, preparad unas palomitas bien crujientes, buscad vuestro rincón más cómodo y acompañadme en este apasionante viaje a través de los romances más controvertidos, los más comentados y, en definitiva, los más dramáticos de las series turcas. Que comience el espectáculo. Empecemos como no podía ser de otra manera, por la pareja que ha desatado más debates, ha alimentado más especulaciones y ha generado más ríos de tinta en los últimos años, Anne Derzel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la archiconocida serie Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. La serie, una comedia romántica que nos embelesó con su frescura, su humor inteligente y por encima de todo, con la innegable química que emanaba entre sus protagonistas, Hande y Kerem. Desde el minuto uno Edser, como se les apodó cariñosamente, nos conquistaron con su relación llena de altibajos, de momentos tan dulces que rozaban lo empalagoso y de otros tan dramáticos que nos dejaban al borde del colapso emocional. La serie, que se emitió con gran éxito entre 2020 y 2021, se convirtió en un auténtico fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional y consolidándolos como dos de los rostros más cotizados del panorama televisivo turco. Pero aquí es donde la trama se complica y donde las cosas se ponen realmente interesantes. La relación entre Hande y Kerem trascendió los límites de la pantalla. Los rumores sobre un romance secreto entre los actores comenzaron a circular casi desde el inicio mismo de la serie. Fotos y vídeos de ambos compartiendo momentos aparentemente íntimos fuera del set de grabación, sonrisas cómplices, miradas cargadas de significado, alimentaron aún más las especulaciones y desataron la histeria colectiva entre los fans. Finalmente, en abril de 2021 confirmaron oficialmente su relación, desatando una euforia desmedida entre sus seguidores, quienes veían cumplido su sueño de que el amor de Edser se hiciera realidad. Durante meses, Hande y Kerem se mostraron ante el mundo como la pareja perfecta, el epítome del amor ideal, viajes juntos a destinos paradisíacos, declaraciones de amor públicas que parecían sacadas de un guión de Hollywood, fotos adorables en redes sociales que derrochaban miel por los cuatro costados. Todo parecía indicar que su amor era tan real, tan auténtico y tan profundo como el de sus personajes en la serie. Pero como suele ocurrir con demasiada frecuencia en el volátil mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores insistentes sobre una posible crisis en la relación. Aunque ambos actores intentaron desmentirlos públicamente, la tensión era palpable, la incomodidad era evidente.
Finalmente, en enero de 2022, se confirmó lo que muchos temían, la ruptura. Y aquí es donde la gran pregunta se vuelve inevitable y nos golpea de lleno: ¿fue su romance real, genuino, o fue, en cambio, una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada y ejecutada? ¿Aprovecharon conscientemente la inmensa popularidad de la serie para impulsar sus carreras individuales y mejorar su imagen pública? ¿O realmente se enamoraron perdidamente y simplemente el amor no fue suficiente para superar los obstáculos y desafíos que impone la fama? Existen numerosas teorías que circulan febrilmente entre los fans, cada cual más elaborada que la anterior. Algunos creen firmemente que la relación fue genuina, que el amor entre Andy y Kerem era real, pero que la implacable presión mediática y las exigencias extenuantes de sus respectivas carreras terminaron por desgastar la relación hasta el punto de la ruptura. Otros, en cambio, más escépticos y desconfiados, aseguran que todo fue un montaje desde el principio, una estrategia brillante para promocionar la serie, aumentar el interés del público y, por ende, disparar las audiencias. Es innegable que la confirmación oficial de su relación coincidió con el momento de mayor auge de la serie, cuando Senkalkam estaba arrasando en todo el mundo. Además, ambos actores se beneficiaron enormemente de la atención mediática masiva que generó su romance, aumentando su número de seguidores en redes sociales y consiguiendo jugosos contratos publicitarios. También es una verdad ineludible que las relaciones que nacen en el vertiginoso ambiente de un set de grabación a menudo están sujetas a una enorme presión, y no siempre logran sobrevivir al final del proyecto, cuando la magia del momento se desvanece. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Andy y Kerem dejó a muchos fans profundamente decepcionados y con la amarga sensación de haber sido engañados, de haber creído en una ilusión. La pregunta de si su romance fue real o no seguirá siendo un misterio sin resolver, al menos para el público. Ahora, para añadir más leña al fuego, vamos a pasar a otra pareja que también generó una enorme expectación y que al final también terminó separándose: Burak Özçivit y Fariye Evcen. Ellos protagonizaron la serie Al-Ku, o Amor de pájaro en español, una serie de época que también conquistó al público con su romance apasionado, lleno de drama y con una estética visual impecable. La serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora perdidamente de su primo Kamran. Burak y Fariye interpretaron a estos personajes con una química tan intensa que parecía traspasar la pantalla. Al igual que en el caso de Andy y Kerem, los rumores sobre un romance entre los actores comenzaron a circular casi de inmediato. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, Burak y Fariye fueron mucho más discretos con su relación. Tardaron bastante tiempo en confirmar su noviazgo y, una vez que lo hicieron, mantuvieron un perfil bajo, alejados de los escándalos y la controversia. Finalmente, en 2017, Burak y Fariye se casaron en una boda de ensueño que fue cubierta por los medios de comunicación de todo el mundo. Durante años se mostraron como una pareja sólida y feliz, alejados de los rumores y las especulaciones. Incluso tuvieron un hijo, Karan, que se convirtió en el centro de su mundo. Pero incluso en este caso, la felicidad no fue eterna. En los últimos meses han circulado rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de Burak y Fariye. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, la tensión entre ellos es evidente en algunas apariciones públicas. En este caso, es más difícil especular sobre si su relación fue una estrategia de marketing o no. Es cierto que la serie Al-Ku les dio mucha popularidad a ambos, pero su relación se prolongó mucho más allá del final de la serie. Además, su matrimonio y el nacimiento de su hijo parecían indicar que su amor era genuino. Quizás simplemente el tiempo y las dificultades de la vida terminaron por desgastar su relación. O quizás siempre hubo algo más detrás de la fachada de pareja perfecta. Solo ellos lo saben. Otro caso que vale la pena mencionar es el de Serine Isarkaya y Kerem Bürsin, antes de su relación con Hande Erçel. Ellos fueron una de las parejas más populares y queridas de Turquía durante varios años. Su relación comenzó en 2015 y terminó en 2019. Ambos eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían muy enamorados. Se les veía constantemente juntos en eventos públicos, viajes y redes sociales. Sin embargo, su relación también estuvo marcada por los rumores y las especulaciones. Algunos medios de comunicación afirmaban que su romance era una estrategia de marketing para impulsar sus carreras, mientras que otros aseguraban que su amor era verdadero. Lo cierto es que, independientemente de la verdad, su ruptura sorprendió y entristeció a muchos de sus fans.
Después de su separación, tanto Serini como Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Kerem, como ya sabemos, inició una relación con Hande Erçel, mientras que Serini se ha centrado en su carrera como actriz y modelo. En este caso, al igual que en los anteriores, es difícil saber si su romance fue genuino o no. Lo que sí es evidente es que ambos se beneficiaron de la atención mediática que generó su relación. Ahora, para variar un poco, vamos a hablar de una pareja que, aunque no protagonizaron una serie juntos, su romance fue muy comentado y controvertido, Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Demet alcanzó la fama gracias a series como Erkenci Kuş o Pájaro Soñador en español, mientras que Can se hizo conocido por series como Dolunay o Luna Llena. En 2019, ambos protagonizaron un breve romance que duró apenas unos meses. Su relación fue muy mediática y generó mucha expectación entre sus fans. Sin embargo, también estuvo rodeada de rumores y controversias. Algunos medios de comunicación afirmaban que su romance era una estrategia de marketing para promocionar sus carreras, mientras que otros aseguraban que su amor era verdadero. Lo cierto es que, independientemente de la verdad, su ruptura fue repentina y sorprendente. Después de su separación, Demet y Can han evitado hablar el uno del otro en público. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en 2022, aunque lamentablemente se divorciaron recientemente. Can, por su parte, se casó con la presentadora italiana Diletta Leotta en 2024. En este caso, la brevedad de su romance y la falta de información hacen que sea aún más difícil saber si su relación fue real o una estrategia de marketing. Lo que sí es cierto es que ambos se beneficiaron de la atención mediática que generó su romance. Y podríamos seguir hablando de muchas otras parejas de las series turcas que nos han hecho soñar, pero también nos han dejado con la duda de si su amor fue verdadero o una simple actuación. Pero al final, ¿qué importa si un romance es real o no? Lo importante es que nos haga sentir algo, que nos haga creer en el amor, aunque sea por un momento. Las series turcas tienen ese poder, el de transportarnos a un mundo de fantasía donde todo es posible, incluso el amor verdadero. En resumen, hoy hemos analizado algunos de los romances más comentados y controvertidos de las series turcas. Hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, Burak Özçivit y Fariye Evcen, Serini y Sarkaya y Kerem Bürsin, y Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto que en muchos casos es difícil saber si un romance es real o una estrategia de marketing. Lo que sí es evidente es que la atención mediática que generan estas relaciones puede ser muy beneficiosa para las carreras de los actores. Pero al final, lo que realmente importa es que las series turcas nos hagan soñar y creer en el amor, aunque sea por un momento. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de los romances más controvertidos de las series turcas. Quiero agradeceros a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que algunos romances son falsos? ¿Tenéis alguna pareja en mente que queráis que analicemos? Dejadme vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitaros a dar me gusta al vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo, porque aquí encontraréis análisis, teorías, curiosidades y todo lo que os gusta saber sobre vuestras series turcas favoritas. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.